Dios te bendiga, amado hermano, hermana, a los que están aquí presentes en el Instituto Bíblico Filadelfia Sur y también a los que están escuchando. Está siendo grabada esta clase para los que están estudiando a distancia. Amén. Así que estamos en el libro de Jeremías. Si quieren, invito a que vaya abriendo su Biblia. Es una honra para nosotros poder ser parte de esta maravillosa familia de estudio, de escudriñar su palabra. Y hoy vamos a estar compartiendo en el libro de Jeremías, capítulo 14. El libro de Jeremías, capítulo 14. A los que están escuchando la clase, invitamos que tomen su anotador, Biblia en mano, lapicera. Nos agarramos bien a la silla, al asiento, ¿no? Avisamos a los que están, ¿no?, en la casa o donde estemos que no hay que molestar. Ponemos el celular en modo de estudio bíblico. Amén. Que vamos a dar por comienzo en esta clase, que el Espíritu Santo nos vaya guiando en su tiempo y en cada enseñanza. ¿Lo tienen todos? Jeremías capítulo 14. Esperamos a los últimos. No se olvide poner en modo silencio el celular, modo estudio bíblico, modo no molestar, que estoy en la iglesia. Y ahora sí. Y ahora sí, comenzamos. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 14. Dice: mensaje con motivo de la sequía. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Hasta ahí nomás. Presta atención. Ahora sí, presta atención aquí. Recordamos que la fe viene por el oír y vamos a poner toda la atención, toda la fuerza suficiente para escuchar su palabra. Así, prestamos atención acá. Ya dejamos ahí la Biblia. Y escuche bien, hacemos una pequeña introducción. Estamos en el libro de Jeremías el profeta. Para aquellos que están quizás escuchando por primera vez la clase, los que están participando, la palabra Jeremías viene de un término hebreo que significa Dios en alto, o Dios se levanta, o Dios por sobre todas las cosas. ¿No? Recordamos la frase de la pastora, ¿no? Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Por algo también Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu alma, siempre por sobre todas las cosas. También su palabra dice, Jesús hizo referencia al gran mandamiento, sabiendo también que debemos buscar, dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. O sea, Dios por sobre todo. Diga conmigo: Dios por sobre todo. La palabra Jeremías significa eso: Dios en alto, Dios por encima. Ahora, ¿saben? Una peculiaridad del profeta Jeremías es que lo llamaban, o hay referencias a él, ¿no?, como el profeta llorón. Y usted puede, ¿no?, quizás causar un poquito o ser peculiar o gracia, ¿no?, pero realmente, por eso hoy en día, en estos tiempos, cuando empezamos a profundizar en la palabra de Dios y conocemos la gracia y todo el trabajo que hizo Cristo en la cruz para redimir nuestra vida, y empezamos a notar, dice que cuando el pecador entiende un poquito su pecado, recién es la mitad. Cuando comprendemos los pecadores que somos, recién es la mitad. Hay una frase de un gran predicador de Charles Spurgeon que decía: voy 5 millones de pecados y contando. Entonces, el profeta Jeremías, si bien el Señor a cada siervo suyo y a cada sierva que está, ¿no?, que quedó grabada en la historia, en la palabra de Dios, tenía una peculiaridad, quizás algunos con un carácter, pero el que llamó la atención en el profeta Jeremías es el de llorar, de lamentarse. Por eso lo encontramos también como escritor del libro de Lamentaciones. Pero eso también es una característica o parte del carácter de un cristiano. Diga conmigo: parte del carácter de un cristiano es la sensibilidad. Escuchen, la sensibilidad. ¿Me escucha bien, no? Sí, se escucha bien. No satura, ¿no? Es la sensibilidad en cuanto al toque o la voz del Señor.
¿Saben? Cuando predicamos en las calles, en las plazas, por gracia y misericordia de Dios, trabajando en su hora como evangelista, ahora nos apodan, ahí vienen los llorones. En los videos, o los que han podido ver las fotos, o lo que siguen, ¿no? Ahí cada vez que vamos a evangelizar, en las fotos, los hermanos que han podido acompañarnos, la gente llora. La gente se detiene cuando escuchamos, y al principio muchos se burlan, o le parece, siempre hay de todo, ¿no? Están los que se burlan, nos han querido agredir, han querido levantar la mano, nos han querido sacar el micrófono, el parlante, pero entre esas cosas, los que escuchan se detienen y dicen, tengo ganas de llorar. Entonces, cuando vemos aquí al profeta Jeremías y vemos en él, en su prédica, en su profecía y en el mensaje que trae, y a lo largo del libro de Jeremías, vemos por qué lo apodaban, o por qué lo apodaron como el profeta llorón. Y debemos tener muy en cuenta que debemos tener esa sensibilidad. Cuando oramos, ¿no? El cristiano, si no encuentra eso, tiene que buscarlo. El derramar las lágrimas hace que nuestro corazón y nuestro interior sea limpiado. Es el medio por el cual el Señor diseñó que nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestros sentimientos sean lavados. Como decía, ¿no? La chilindrina al Chavo del Ocho, ¿qué estás haciendo? Estoy limpiando los ojos de adentro para afuera. Entonces, debemos derramar lágrimas. Escuche bien, debemos derramar lágrimas. Uno va a decir, pero todo el tiempo, cuanto sea necesario. Cada vez que sea necesario, cuando usted siente odio, amargura, rencor, cuando siente ahí, no, hoy en día la gente, como está con tanto odio, va y se desquita con el primero que se le cruza, los esposos con las esposas, las mamás con los hijos, en la familia. Cuando hay mucho rencor y odio, hoy en día tienen rencor y quieren pelearse, o tienen mucha tristeza, y como no la sacan, se lastiman, se cortan, y llegan a muchos a tener tanta depresión que terminan quitándose la vida por nada. Entonces, como no entienden, como no tienen a Cristo y el Espíritu Santo, no entregan su corazón hacia Él para que Dios los limpie a través de su palabra. Y dice que somos limpiados a través de su palabra. Si no derramamos lágrimas, todo eso queda adentro. Y el Señor diseñó el método o el mecanismo, o podemos decir la maravillosa oración. A través de la oración, el poder ser limpios. Entonces, enseñanza, acuérdense que este instituto enseña también teología práctica, es la práctica, o mejor dicho, la enseñanza práctica y espiritual a diario para el cotidiano. Y es que si sentimos eso, si estamos molestos, si estamos ahí, como muchos dicen, estás cargado, ¿no? Tenés que hacerte una limpieza, te dicen. No, tenés que entregar tu corazón al Señor, arrodillarte, humillarte y derramar lágrimas para que seas limpiado. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, dijimos Jeremías, su nombre, ¿no? Que significa Dios se levanta, o Dios por encima. Y el versículo 1 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. A ver, con motivo de la sequía. Yo sé que ya estamos avanzados, ya hemos avanzado en varias clases, pero acá hay un punto, un contexto histórico. Y vamos a retroceder al capítulo 3, solamente para entender el contexto histórico. Jeremías capítulo 3, versículo 3, para entender a qué sequía se refiere. Jeremías capítulo 3, versículo 3. Jeremías capítulo 3, versículo 3. ¿Lo tienen todos? El que lo quiere leer con voz alta, por favor. Por esta causa, las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. Y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Hasta ahí nomás. Gloria a Dios. ¿Saben? El contexto histórico en el cual, ahora sí volvemos al capítulo 14 y nos quedamos ahí. Antes de que el pueblo, aquí en este caso de Judá, sea llevado en cautiverio hacia Babilonia, que esto es en el año 600 antes de Cristo, hubo una sequía. Y prestemos atención,
el profeta Jeremías, el cual fue usado como vocero de Dios en este tiempo histórico para hablar al pueblo, para que se arrepienta y se vuelva a Él, porque habían abandonado a su Dios, al único Dios, habían dejado de adorarle. Escuche con atención. Y había venido una sequía que había sido a tal punto, tal extremo, que dice que en ese tiempo la tierra se había sido desquebrajada. ¿Vieron como en los desiertos que se hace, ¿no?, como surcos en la tierra? Porque pasan y hasta años sin llover. Y esto fue antes, presta atención, antes de que fuesen llevados en cautiverio. O sea, estaban siendo en ese momento atravesados por una sequía que impactaba en lo económico, porque en ese tiempo el agua que llegaba a la ciudad regaba los sembríos, lo que estaba sembrado, regaba la tierra, y de eso hacían lo que es el trueque, hacían mercadería, hacían todo lo que era negocios, y muchos venían a la ciudad para hacer negocios con Judá. Ahora, se había cerrado el agua, no llegaba a la tierra y no llovía. Debemos entender que todo esto pasó antes de que sean llevados en cautiverio. O sea, ya estaba siendo la nación o el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba siendo llamado la atención. O sea, le estaba diciendo, dense en cuenta, están dejando a Dios de lado. Y aún así, no se volvieron a Él. Por eso después viene fueron llevados en cautiverio. Fueron llevados como esclavos. Ahora, este es el contexto histórico. ¿Cuál es la enseñanza? Habían abandonado a Dios, habían dejado de adorarle. Fíjense, se habían alejado de Dios. Y como no se volvían en sí, no volvían a Dios, no volvían a adorarlo como su Dios Salvador, no recordaban, habían entrado en la ingratitud, en la hipocresía, se habían olvidado de lo que había hecho con sus antecesores. Lo habían liberado de Egipto, habían cruzado el mar en seco, habían pasado por el desierto 40 años, comiendo del cielo del maná. De noche, como acuérdense, en el desierto congela, aunque uno dice, hay sol, como vemos en la película, pero en el desierto de noche congela. Entonces dice que de noche el Señor traía una nube de fuego y de día una nube para que no los matara el sol del desierto. Entonces se habían olvidado de eso y el Señor estaba dando una alerta. Mire, le está pasando esto de la sequía, porque se han olvidado de su Dios. Y debemos tener mucho cuidado. Y encima, para colmo, habían vendido su fe. Esto lo dice de una forma por ahí más dura, más cruda. Prostituían su fe. Voy a decir eso una sola vez, pero para que lo entiendan. Vendían su fe al mejor santo, al mejor postor. A ver qué santo como hoy en día, ¿no? Con mucho respeto, veo que hay variedad de santos. Está el santo para lo que te quiera, el expedito para lo que es más rápido, el santo para, ¿no?, de la gran encomienda, el santo para, bueno, usted sabe, no vamos a entrar en detalle. Pero claro, habían vendido su fe al primer santo que venga, al primer Dios falso que venga, al Dios de la riqueza, al Dios de la productividad, al Dios de las cosechas. Habían vendido su fe, habían perdido, fíjense, hasta lo espiritual, y lo habían dado por cualquier creencia. Habían pasado de tener un corazón que agradecía a Dios a ser un corazón ingrato hacia Dios. Y debemos tener mucho cuidado, porque el Señor, usted decía, pero yo me acuerdo de lo que yo sí, pero el Señor sabe de dónde nos sacó. Y no debemos perder ese primer día, ese primer amor. Entender y recordar a diario, cuando nos humillamos, si no tenemos ese toque del Señor, buscarlo y recordar ahí. Hace poco un hermano me decía, cuando oro no siento, y digo, pero recordar cuando el Señor te trajo por primera vez, recordar cómo eras antes de Dios, antes de Cristo, cómo era tu familia, cómo estaba tu vida, perdían la adicción, perdían el alcohol, y cómo estabas antes tirado en el suelo en una zanja todo vomitado, y ahora cómo estás en el Señor. Recordar y dices, no tenés razón, ya voy a orar, me dice. Entonces no debemos perder ese primer amor. Y Dios no puede ser burlado. ¿Cómo nos damos cuenta? Escuche bien, ¿cómo nos damos cuenta
que estamos perdiendo ese primer amor? Porque no hacemos lo que hacíamos. Por ejemplo, cuando el Señor sabía que antes no teníamos ni un peso en el bolsillo, y ahora que hay trabajo, ahora que sobra en abundancia, ahora que podemos elegir qué día ir de vacaciones, hablo en general, por favor. Ahí estamos dando cuenta que estamos perdiendo ese primer amor. Porque antes, cuando necesitábamos, estábamos arrodillados y clamamos a Dios, y ahora que hay abundancia, lo dejamos para después. ¿Cómo nos cuenta que perdemos ese primer amor? Porque, escuche bien, cuando antes al principio, cuando el Señor nos llamó, decíamos, Señor, por ti lo dejo todo, y orábamos y éramos ministrados en cada oración, y ahora como que falta, ¿no? Como que, todavía no está la canción que, ¿no? Hasta que no cante la canción del salmista, esa que me gusta, ¿no? Cuando la adoración es para Dios. Amén. No tiene que cantar la canción a que a mí me gusta o que a mí me toca. Debemos tener mucho cuidado, amados hermanos. Por eso, el profeta Jeremías, ¿no? Lo llamaba el profeta Llorón, sentía todo esto. Y veía cómo el pueblo había abandonado ese amor hacia Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sigue diciendo, versículo 2, se enlutó Judá y sus puertas, esto es capítulo 14, y sus puertas se despoblaron y se sentaron tristes en tierra. Y subió el clamor de Jerusalén. ¿Qué pasó? ¿Va siguiendo? Vino la sequía. Ya no había plantaciones, ya no había plata o trueque, ya no había nada para comer. ¿Y qué empezaron a hacer? A clamar a Dios. ¿Viste? Vino una crisis económica. Cerró la salada, ¿no? Claro, y ahora todos, hasta en la tele yo vi en las noticias cuando le hacían, no, porque si Dios, escuche con mucha atención, ahora se acordaron de Dios. Ahora que cuando estaban sanos, no, pero vino, ahora me duele la cintura, ahora me duele la espalda, ahora tengo esto en la pierna, ahora tengo esto en los huesos, y ahora empiezan a clamar a Dios. ¿Ven que Dios no puede ser burlado? Dios sabe cuando lo buscamos, como Jesús, cuando hizo la multiplicación de los panes y los peces en 2 ocasiones, primero 5.000, luego 4.000, y cuando la gente lo empezó a decir, vamos a ponerlo como rey, vamos a quedarnos acá, si total acá pasan los milagros, acá se multiplican los panes y los peces, vamos a proclamarlo a Cristo como rey, y Jesús dijo, no, apartados de mí, ustedes vienen por los panes y los peces. Ahora Dios no puede ser burlado. Sigue diciendo, versículo 3, los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas, no hallaron agua, volvieron con sus vasijas vacías y se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Versículo 4, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Versículo 5, aún las ciervas en los campos parían, esto es el animalito, y dejaban la cría porque no había hierba, y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Hasta ahí nomás. Fíjese, si quiere anotar, del versículo 3 al versículo 6, anote si quiere, del versículo 3 al versículo 6, en donde habla sobre cómo estaba la tierra y cómo estaban los animales y las plantas. Ponga así, del versículo 3 al versículo 6, que el pecado del ser humano, afecta a la naturaleza. El pecado del ser humano afecta a la naturaleza. El pecado del ser humano afecta a la naturaleza. Hasta ahí nomás. Ahora sí, se terminó, presta atención. Ahora podemos ver, fíjense, recordamos a Adán y Eva en el Edén cuando desobedecieron a Dios, cómo también la maldición no solo cayó sobre ellos y sus hijos, sino también sobre la tierra.
Ahora, debemos entender que cuando nosotros no hay un compromiso con Dios, esto acuérdense es un estudio bíblico, lo hablamos con aquellos que son discípulos y quieren ser discípulos, que quieren seguir a Dios, los que quieren ser discipulados, los que quieren siervos y siervas de Dios, ¿no? Entonces, cuando no tenemos un compromiso con Dios, es afectado no solo nuestra vida a causa de la desobediencia y la falta de compromiso, el no servir a Dios, es afectado todo nuestro contexto, nuestro alrededor, nuestro hogar. Debemos tener mucho cuidado. Uno dice, no, yo solamente voy a ir, ¿no?, a sentar, a ocupar un lugar en la iglesia y nada más, en la silla, y después pasan 20 años. Y como no tomamos un compromiso con el Señor, no decidimos entregar toda nuestra vida, nuestra ser a Él para servirlo, entonces con el tiempo va a ser afectado todo nuestro alrededor, nuestra familia. Así como vemos que en el caso de Jerusalén, de Judá, había sido afectada la tierra y aún los animales por el pecado que habían dejado, se habían alejado de Dios, así debemos tener cuidado que cuando no tomamos la decisión de servirlo a Él, debemos tener mucho cuidado porque es afectado todo a nuestro alrededor. La desobediencia, a causa de la desobediencia. Y vos decís, son palabras crueles. No, amados hermanos, no son palabras crueles, son palabras de amor, porque el Dios, el Creador, nos está llamando y toda persona, todo hijo de Dios es llamado a servirlo, a seguirlo. Y Jesús dijo, aquel que quiera seguirme, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y venga en pos de mí. Todos somos llamados. No solo mi esposo, mi esposa, mis hijos, no mi mamá, no, todos somos llamados a servirlo y debemos entender que eso es un llamado de amor. Él nos escogió a nosotros. Amén. No escogió al vecino, Él nos escogió a nosotros para que lo sirvamos, para que seamos hijos de Él. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces es algo por gracia. No hicimos nada para merecerlo. Saben que de hecho la fe, ¿no?, la imagen gráfica es de una persona que mendiga, que solamente pone la mano a esperar si la otra persona desea o no depositar algo sobre la mano. Esa es la actitud de aquel que quiere servir a Dios. Sabe que todo lo que tiene no lo merece. De hecho, la gracia significa favor inmerecido y también significa que Dios no nos pagó con lo que merecíamos. O sea, no nos pagó con lo que merecíamos. Y al contrario, nos dio algo que no merecíamos. Entonces debemos tener siempre esa actitud. No debemos olvidar a veces el trabajo, la riqueza, los bienes materiales, un amor, una persona, o el hogar, o los sueños, o una carrera, o los éxitos personales. Nos quitan, lo corren a Dios a un lado y terminamos yendo en pos de eso y perdemos ese primer amor. ¿Dónde está Dios? Va a estar siempre en donde vos lo pongas. Si lo pones lejos, siempre se va a quedar ahí. Pero si lo tenés cerca, te puedo asegurar que Él siempre va a tener la cercanía suficiente para llevarte de la mano. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces, estaba en una crisis económica y hoy la pregunta es, ¿estás pasando alguna crisis? No, tiene que contestar, por favor. Una crisis económica, una crisis familiar, una crisis de fe, una crisis personal, una crisis sentimental o una crisis de salud. Y el Señor se está llamando a que nos volvamos a Él. Nos volvamos a Él. Si queremos ponerle un título a este día, a esta clase, es aprender a confiar en Dios. Aprender a confiar en Dios. Aprender a confiar en Dios. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero no confían en Él. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero no son fieles a Dios. Y muchos dicen creer en Dios, pero no están seguros en Él. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Esta es una clase, amén, de estudio bíblico. Seguimos diciendo, versículo 6. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Versículo 7. Y aunque nuestras iniquidades testificaban contra nosotros, oh Jehová, dice, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Fíjense, el profeta Jeremías
Aún él siendo siervo de Dios, aún él habiendo dado su vida en servicio de Dios, se incluye dentro de todo el pueblo y dice, contra ti hemos pecado. Y le dice, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, o sea, no hace falta. Uno dice, no, pero yo no, el Señor no puede ser burlado. Él sabe si tu corazón está teniendo la actitud de servicio o si tu corazón está buscando desviarse en los bienes o en las cosas vanas de este mundo en vez de elegirlo a Él. El Señor sabe si vos estás haciendo todo lo posible para servirle. Y cuando vos estás diciendo, no, Señor, no puedo, mira que me dieron más trabajo. El Señor sabe. Pero te puedo asegurar que si tu corazón tú decides, pones ese amor todo, total y pleno en Él, el Señor va a acomodar todas las cosas para que le sirvas. Porque aquel que le quiere servir a Dios, escuche bien, el que no quiere servir a Dios siempre encuentra una excusa. Pero aquel que quiere servir a Dios siempre encuentra la manera de hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces dice, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. En el tiempo de la aflicción, porque te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche, porque eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar. Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. Hasta ahí nomás. Fíjense que acá está haciendo una descripción, pero no de Dios. Fíjense que dice forastero, ¿no? Atónito. Como caminante forastero, como caminante que se retira para pasar la noche. No está diciendo que Dios no es atento al clamor. Está diciendo lo que ellos sentían, lo que el profeta Jeremías sentía. Y a veces pasamos por eso. Estamos pasando quizás una prueba, una circunstancia, o un diagnóstico que no queríamos escuchar, o un problema en la familia que no nos esperaba, nos toma por sorpresa. Y a veces llegamos a creer, a sentir, no es Dios, pero decimos, Señor, ¿no estás cerca? Señor, ¿no estás atento a mi vida? Claro que vamos a sentir eso, pero fíjense que termina diciendo el profeta, pero sí sé que tú estás. Entonces, con lo que atravesamos, con las circunstancias que pasamos a diario, tanto personal como familiar, tanto interno como externo, debemos ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Cada vez que pasamos un problema, una circunstancia, aunque estemos muchos y dicen, no, pero de que voy a la iglesia tengo problemas, no, lo ibas a tener igual. Tanto el cristiano como el mundano tiene problemas. La diferencia es que el cristiano tiene de dónde agarrarse. Viene una tormenta, viene un huracán y sabe de dónde agarrarse. En cambio, en el mundo viene un problema, viene una circunstancia, viene una tormenta chiquitita, pequeña del jardín y te tira abajo, te tira a la casa, te tira a la familia, los tira a los que no tienen a Dios. Por ejemplo, un pequeño estrés, una pequeña depresión y ya los tira a drogarse en la calle, a quitarse la vida. Pero el cristiano va a querer venir a tentar algo contra nuestra vida, contra nuestra persona o contra lo que hacemos para Dios y no nos va a derrumbar. ¿Cuánto dicen amén? El corazón de la mujer que sirve a Dios no va a caer fácil en el amor de este mundo. Y el corazón del hombre que sirve a Dios no se derrumba por nada, ni por ninguna crisis, ni porque falte el dinero, ni porque abunde, ni por nada. El corazón del hombre y la mujer que sirve a Dios no se derrumba por nada. Pero allí afuera, si no tienen a Dios, se caen de nada. Solamente una pequeña brisa y los derrumba. Entonces, eso estaba diciendo el profeta Jeremías. No estaba diciendo, Señor, eres como un forastero que pasa de largo. No, eso es lo que él sentía. Es lo que él sentía y lo estaba describiendo y lo que todos sentían. Sin embargo, termina diciendo, pero yo sé que tú estás, ten piedad, ten misericordia de nosotros. ¿Qué estaba diciendo al final? Y con eso ya vamos cerrando. Porque dice, pero tú no te vas a olvidar o tú vas a ser atento a nosotros. Es que aunque todos estaban, vamos a decir así, aunque la gran mayoría, escuche bien, aunque la gran mayoría de su pueblo se había corrompido, aún quedaba un remanente, un pequeño pueblo, una pequeña cantidad de hombres y mujeres que seguían siendo fieles a Dios. Y a ellos Dios escuchaba. Esto quiere decir que no todo, primeramente, está perdido. Como dice la gran frase, no todo está perdido. Pero tampoco, también no podemos entender que cuando está todo pata para arriba,
Aunque el mundo está corriendo detrás del dinero, de las riquezas, de la fama, siempre hay un remanente pequeño, y ese es el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios. El que no se olvida, el que se levanta a diario y aunque tenga o no tenga, dice: Señor, yo te voy a servir igual. No, nada me va a correr de tu voluntad. Entonces, eso está en el corazón, es un fuego que arde, es algo que conmueve, es algo que te hace mucho y dices: ¿cuánto tengo que ir a la iglesia para convertirme en cristiano? No, anda las reuniones suficientes hasta que ya no concibas otra manera de vivir que no sea viniendo a la casa de Dios. Fíjense que vemos, ¿no? O se repite, podemos decir, esa circunstancia de que empiezan a venir y después dejan de venir ya, el que primero era todos los días, después dicen: no, voy una vez a la semana, después una vez al mes, y ya viene solamente la Santa Cena, y vemos su vida. Por eso dice, cuando leímos recién en los versículos anteriores, nuestra vida testifica, o sea, el testimonio, no hace falta a veces ni decir cómo está el hermano, tu vida es el testimonio de lo que sos. Y debemos tener claro que aquellos que lo buscan, solo debemos: Señor, yo quiero estar. O sea, fue en estos tiempos que al Señor le agradó utilizar vasos de barro, o sea, personas comunes, sencillas, pero que estén dispuestas a ser llenos de Él. Solamente tenemos que disponer nuestro corazón. Aunque el mundo, fíjense, esta es la predicación. Ahora ya estamos cerrando la primera parte de esta clase, pero después sigue diciendo que había otros profetas en esos tiempos que eran falsos, que profetizaban que iba a venir prosperidad, que iba a venir riqueza, que eso era realmente una época nomás y luego iba a venir riqueza, y después no, después viene los que fueron llevados en cautiverio como esclavos. Y Jeremías diciendo: pero todos los demás escuchan a los profetas falsos y yo que predico la verdad, no me escuchan. Los que nos mantenemos en la verdad somos con los que van a permaneceremos fieles, no importa lo que venga en las circunstancias. Eso estaba diciendo Jeremías. Todos empezaron a ir detrás de los que decían: no, vos solo sigue a Dios, que el Señor te va a llenar el bolsillo, ¿no? Como hoy en día, aunque en otro lado, con mucho respeto, dicen: no, el profeta de tal te va a profetizar y te dice: no, vas a tener un vehículo, no, vas a tener una casa, y no profetizan sobre tu corazón, sobre si estás buscando a Dios. Podemos entender que hoy en día, fíjense, hasta las redes sociales, las mayores visualizaciones son aquellos que predican, ¿no?, bonito y capaz que ni nombran la palabra de Dios. Se escucha bien al oído, son buenos, ¿no?, disertadores, son buenos dando un show, pero hasta en las alabanzas, en las adoraciones, ya a veces las adoraciones no tenemos que tener cuidado porque las escuchamos y dicen: una adoración del Señor, y sin embargo no nombra a Dios. No estamos diciendo que todas tengan que nombrar a Dios, pero las palabras que utilizan o a lo que te llevan, los videos, clips. Usted ve los videos de algunos cantantes, aparecen, digo esto para entender el ejemplo, ¿no? Los raperos cristianos, y están igual que los raperos que no son cristianos. Aparecen los videos cantando rap, dicen que es cristiano, con todos los anillos, los dedos llenos de anillos de oro, el collar de oro, se suben a una limusina. Hace poco una super cantante, no voy a nombrar por favor, pero cuando dice: pido oración a todos mis seguidores, una cantante reconocida ahora, que canta hermoso y las alabanzas son lindas, claro que sí, no estamos diciendo que no, pero decía: pido oración porque estoy siendo luchada, estamos acá en el aeropuerto y nos sentimos estresados porque no viene el avión. A eso es, pero a ellos van multitudes y los siguen. Y eso va a pasar, porque siempre va a haber un remanente, aunque todos, o la gran mayoría, la gran mayoría vayan detrás de eso, de lo que es visible, de las luces, del show, pero los que permanezcan, ¿no?, en su verdad. Por eso Jesús dijo: permaneceré en mí, el que permanece en mí, yo permaneceré en él. Amén. Entonces, siempre esto se trata, y para cerrar, de permanecer. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y vamos al último versículo, ya quedan 5 minutos para el recreo. Del capítulo 14 vamos a saltear los versículos porque ya ha avanzado la hora. Vamos a leer del versículo 21. Dice: por amor de tu nombre, no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros,
Y acá hace una pregunta retórica, que es una pregunta retórica que ya es fácil y deductible la respuesta. Se encuentra en la pregunta, dice, ¿hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Cuál es la respuesta? No, solo Dios. ¿Y darán los cielos lluvias? No, solo Dios. Estoy respondiendo, estamos respondiendo. Dice, ¿no eres tú, Jehová nuestro Dios? Claro que sí. En ti pues esperaremos, pues tú hiciste todas estas cosas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amados hermanos. Amén. Las circunstancias nos acercan a Dios. Las circunstancias adversas nos acercan a Dios. Los momentos buenos nos preparan para los malos, ¿no? Vamos a hacerlo así. Cuanta más prueba tenemos, más es aumentada nuestra fe. Cuanto más lejos nos sentimos nosotros, no es Dios el que está lejos, no es Dios que está lejos. Cuanto más lejos nos sentimos nosotros, es cuanto más el Señor nos llama, acércate. A veces las cosas que suceden a diario, uno dice, no parecerá algo absurdo, ¿no? O no me salió esto, y debemos pensar, ¿realmente te guió el Señor? ¿Te arrodillaste y pediste a Dios en su voluntad? A veces tomamos decisiones y después le echamos la culpa a Dios. Entonces el Señor en estos tiempos nos está llamando. Hoy, escuche bien, hoy siendo hoy la fecha, ¿qué fecha estamos? Jueves 29 de mayo del 2025. Nos está llamando el Señor a que vengamos a Él, a que nos aferremos a Él, a que aprendamos a confiar en Él, a que nos guiemos por su voluntad, y que si no lo hacemos, amén. Usted ya sabe. No está haciendo, no, el Señor no da un enigma, el Señor es claro. No perdamos ese primer amor, no nos alejemos de Él. Ya con esto para cerrar, en la semana pasada que fuimos a evangelizar, un joven se nos acercó llorando con su mujer, con la pareja, ¿no? Y eran muy jovencitos. Y estaban ahí, estuvieron desde que comenzamos con el parlante a predicar hasta lo último, y después se acercaron llorando los dos, agarrados de la mano, y decían, estamos acá en la plaza, dice, esperando que nos den el último diagnóstico sobre nuestro bebé. El primer bebé, eran muy jovencitos, que nació con una nena, nació con el corazoncito grande. Entonces necesitaban un trasplante de corazón. Estaban en la lista de espera, pero una bebé 4 meses tenía. Y le digo, ¿ustedes conocen a Dios? Sí, pero nos hemos alejado. Mis padres están en la iglesia, los dos decían, nuestros padres están en la iglesia, pero nosotros nos dejamos llevar. Nos dejamos, por el contexto, usted puede decir muchas, no puede poner muchos motivos, quizás las amistades, quizás lo que sea, pero se alejaron de Dios. Y encima entendemos que no lo que está pasando a nuestro hijo, ellos deciden, no puede ser una causa o un efecto, una consecuencia de que nos alejamos de Él. Entonces, hoy el mensaje en estos tiempos, y para los que están escuchando, cierra tus ojos, para los que están escuchando este mensaje, esta clase, es que el Señor nos está llamando por amor a Él. Gloria a Dios. Jeremías decía, por amor a tu nombre, por amor a tu pacto, por amor a lo que tú eres, ten misericordia de nosotros. Amén. Y en este día el Señor nos está llamando. ¿Saben? Cristo hizo posible en la cruz. Cristo hizo posible en la cruz que en este momento pueda ser quebrantado nuestro corazón y entender que es su voz. Él salió a nuestro encuentro. Nosotros no lo buscamos. Se cumplió su palabra. Dios había dicho en el Antiguo Testamento que Él se daría a conocer a aquellos que no preguntaban por Él. Dios iba a dar a conocer a aquellos que no lo buscaron. Y fue así, se cumplió. Jesús acercó a sus discípulos. No les salió al encuentro. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a vosotros. Él nos persuadió. Él nos atrajo con su amor. Él salió a tu encuentro. Entonces en este día que puedas ir, que esta enseñanza pueda llevarte a esa primera vez que el Señor Jesús salió a tu encuentro. ¿Cómo estabas? ¿Cómo estaba tu corazón antes y después de Él? ¿Cómo fue esa primera voz? ¿Cómo fue el susurro al oído? ¿Cómo fue esa primera caricia? Hablando por favor espiritual. ¿Cómo fue ese primer momento en que tu corazón fue quebrantado y dijiste, Señor, te amo tanto, Señor, mi corazón, que es tuyo, te lo quiero devolver? Gloria a Dios. El profeta Jeremías fue utilizado por el Señor como vocero para llamar la atención a su pueblo y decir, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí.
vuélvanse a mí, que solo soy yo su Dios y solo yo puedo salvarlo, soy yo su Redentor. No se vendan, no pierdan lo que son, no se entreguen a este mundo, tengan cuidado. Entonces en esta noche, amado hermano, hijo de Dios, siervo y siervo de Dios, que en este día podamos volvernos a Él y entender que solo en Él podemos confiar y estar de su mano. Dale un fuerte aplauso al Señor y la gloria sea para Él. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.